Hola, ¿qué tal amigos? Hoy día te quiero hablar de un tema interesante, del 616. Seguramente tú has escuchado el número 616 por todos lados cuando se habla de Marvel, no solamente en los cómics, sino también en las películas, en las series de televisión, todo relacionado a Marvel. El 616 siempre va a estar presente. Alguna referencia, alguna seña, algún simbolismo, siempre te va a remitir al 616 y por lo mismo siempre te va a remitir a lo primigenio, a los cómics del universo Marvel. Pero ¿cuál es el verdadero origen del número? Y además, ¿por qué se relaciona el 616 al 666? Seguramente tú sí conoces lo que significa el 666, que es el número de la bestia, que es el número de Satanás, el anticristo. La primera vez que vamos a escuchar sobre el número 666 lo vamos a leer en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, donde se señala, y voy a parafrasear: el que tenga conocimiento que sepa que el número de la bestia es número de hombre y es el 666. ¿Por qué este número es tan especial? ¿Y por qué se lo relaciona al 616? ¿Y por qué al ser de Marvel y ahora de Disney también se relaciona al número de la bestia, a Disney y a Marvel? ¿Por qué razón? Esto puede ser anecdótico, pero es muy curioso para que lo sepas bien cuál es el origen y cuáles las connotaciones que actualmente se le está relacionando a Disney y a Marvel con esta numerología que muchos consideran satánica, del diablo. Hay un tema Illuminati oscuro. Esto es muy interesante para que lo sepas. Primero, que hay una discusión entre los académicos respecto al estudio de la Biblia de cuál es el verdadero número, si es el 666 o es el 616. De acuerdo a testimonios, por ejemplo, de un santo San Irineo de la época, estamos hablando de 200 años, si es que no me equivoco, después de la muerte de Cristo, que él había criticado y había establecido que realmente el verdadero número de la bestia no era el 666, sino el 616, y que se hizo una mala traducción de los pergaminos antiguos, porque hay que establecer claramente también que no es que los apóstoles hayan escrito la Biblia, sino que son los fieles quienes van a recoger diferentes testimonios, y es lo que podemos recoger o podemos leer al día de hoy lo que es la Biblia. La Biblia es una recopilación de información que fue hecho muchos años posteriores a la muerte de Cristo. Y también, al establecerse como el 616, realmente era un anagrama para informar a los fieles o para recordar a los fieles la persecución que hacía Nerón a los cristianos de la época primigenia al cristianismo. Todos estos elementos y muchos más, incluso pergaminos de la época, o digamos cerca a lo que vendría a ser la muerte de Cristo, también se van a encontrar, y donde se van a hacer estudios, donde se va a cuestionar que realmente el verdadero número no es el 666, sino es el 616. Todas estas cosas no es un tema, no es unos cuestionamientos de hace 10 años, 20 años, no, estamos hablando de más de 500, más de 600 años que se ha estado discutiendo sobre el verdadero número de la bestia, si es el 616 o el 666. Hasta el día de hoy es una discusión que se mantiene. Y otra cosa más, pero ¿cómo es que el 616 llega al universo Marvel? ¿Y cuál es? ¿Cuál es el verdadero origen? Muchos han, independientemente de todo este concepto bíblico que les estoy señalando sobre el 616, y que les repito, el escritor o los escritores que hayan establecido el 616 para el universo Marvel no son ingenuos. No es un tema actual. Ellos conocían, por ser académicos, la existencia de esta polémica sobre el 616 y el 666. No puede haber una persona académica, escritor, que menciona el 616 y que diga fue un número al azar. Realmente sí existe, pero eso lo voy a contar después. Es como que alguien me diga, yo no sé que el número 666 es el número del diablo. No, o sea, son testimonios, discusiones muy antiguos y que los académicos y sobre todo los escritores lo conocen. Entonces, ¿cómo es que el 616 llega a Marvel? ¿Y cómo es que comienza a investigarse por otros caminos
para establecerse otros significados. Por ejemplo, en 1981, Chris Claremont escribe Días del Futuro Pasado, que es una historia posapocalíptica donde relata cómo los X-Men en el futuro van a ser diezmados, aniquilados, juntos con la humanidad debido a unos centinelas. Ese mundo distópico se establece como Tierra 811. ¿Cuál es el significado del 811 o 811? Los dos primeros números, los dos primeros dígitos, el 81, están relacionados al año 1981, cuando se publicó esa historia por Chris Claremont. Y el 1 restante, que es el tercer dígito, representa el mes de enero, porque el Días del Futuro Pasado se escribió en 1981, en enero. Entonces, ¿cuál es la relación con el 616? Pues hay investigadores, o hay fans, o hay escritores que tratan de establecer que realmente el 616 está relacionado a la primera impresión de los Cuatro Fantásticos de 1961. En este sentido, el 616, los dos primeros dígitos, están señalando el año de la publicación de los Cuatro Fantásticos, que fue en 1961. Pero hay un error, porque el siguiente número es el 616, que hace referencia a junio, cuando los Cuatro Fantásticos fueron publicados en noviembre de 1961. Entonces, por ahí no va el camino. ¿Cuál es o cómo podemos enterarnos de qué puede significar el 616? Nos tenemos que remitir realmente a los creadores, a los escritores, quienes utilizaron por primera vez la numeración 616 y cómo es que llegó al universo Marvel conocido. Porque el 616 va a ser escrito por unos autores en un título independiente al universo Marvel conocido. Y en esto está relacionado escritores a inicios de los años 80 con un personaje llamado Capitán Britannia, creado en 1976 gracias a Chris Claremont. Pero a mediados de los años 80, este personaje va a pasar a las manos de un escritor llamado David Thorpe y un dibujante, a un naciente, ilustre dibujante como Alan Davis, y un escritor muy polémico como Alan Moore. Y es a Alan Moore quien se le va a achacar, quienes van a decir que él es el creador del 616. Pero ¿cuál es la verdad de todo esto? Y cómo estos escritores llegan a relacionarse con el 616. Eso te lo voy a contar en el siguiente video.